Martín, corrupción es echar a perder, degradar, hacer algo malo. ¿Qué formas tiene en la Argentina? La corrupción en la Argentina, en todos lados, pero en la Argentina asume varias formas. La más obvia es el cohecho, la coima, pero en general la idea de degradación es la degradación de la vida social por la falta de cumplimiento de las promesas, de los contratos, de las obligaciones en general, ¿no? Cuando uno dice que promete hacer algo, la expectativa de todos los demás para que la vida en sociedad funcione es que ese que promete va a cumplir lo que prometió. Si no, las promesas se quiebran, la palabra no sirve y la vida en general, uno dice, se corrompe en el sentido de que se pierde densidad en la textura social. Entonces, si yo no puedo planear mi vida confiando en que los demás van a hacer lo que tienen que hacer, me tengo que empezar a reasegurar de miles de cosas, privatizar cosas que deberían ser públicas, ¿no? Entonces la confianza se debilita y me parece que a eso apunta la idea de corrupción, ¿no? ¿Y es de cualquier sistema político? Digo, ¿cuánto juega la fortaleza del sistema institucional para que encuentre una base sólida el desarrollo de esa corrupción? Bueno, eso es clave porque la salida de, digamos, el estado de naturaleza en el que nadie confía en nadie y todo el mundo, como digo, tiene que reasegurarse para vivir en sociedad y, qué sé yo, tener seguridad física o seguridad económica. La salida del estado de naturaleza es la política. La salida son instituciones que generen reglas que nosotros tomamos como obligatorias y entonces todos los demás, sabiendo que nosotros estamos obligados a hacer determinado tipo de cosas, van a hacer otras cosas y entonces empieza a tejerse el tejido social, sí, empieza a armarse la red. Entonces, si vos me decís que ibas a estar hoy acá a determinada hora de la mañana para hacer esta entrevista y yo prometo estar a determinada hora de la mañana a hacer esta entrevista, la única manera de que esta entrevista funcione es que vos estés acá a esa hora y yo también. En la medida en que yo digo prometo estar y no estoy, entonces tu confianza se pierde respecto de mí, no hacemos la entrevista, qué va a pasar las próximas veces, vos te vas a reasegurar, entonces me vas a mandar gente a mi casa para asegurarse que, bueno, y eso aumenta los costos y rompe el entramado social. Claro. ¿Y qué relación tenemos entre el derecho constitucional y la corrupción? Los sistemas constitucionales apuestan a que determinados mecanismos institucionales reduzcan la corrupción. El más conocido, la tradición norteamericana, que nosotros en algún sentido tenemos en nuestra Constitución, es que los norteamericanos eran muy, los que crearon la Constitución, eran muy pesimistas respecto de la naturaleza humana. Entonces creían que una manera de evitar la corrupción que venía con la tiranía, y porque la corrupción está muy vinculada con la falta de transparencia y la enorme arbitrariedad, cuando hay arbitrariedad y falta de transparencia hay corrupción. Entonces la idea antitiránica de los norteamericanos era crear un sistema de frenos y contrapesos. Ninguno de los poderes podía hacer nada sin el otro poder. El Ejecutivo no puede hacer nada sin el Legislativo no puede hacer nada sin el Ejecutivo y ninguno de los dos sin el acuerdo de la justicia. Entonces, como todos iban a estar mirando y controlando y demás, eso iba a bajar la corrupción. En otros sistemas, como en el europeo, el sistema constitucional europeo, la apuesta era más al Parlamento y a los partidos políticos y a la competencia electoral y política. Latinoamérica apostó a menos control, apostó en el siglo XIX a un ejecutivo muy fuerte, porque en ese momento queríamos terminar con la anarquía y le dimos demasiado poder al ejecutivo y ahí tenemos un problemón con nuestro derecho constitucional. ¿Y eso cómo se corrige? Digo, porque hay voluntad también de cambiarlo, porque si elegimos eso, digo, después para cambiarlo debe tener que existir una voluntad. Es muy difícil. ¿No? Nuestra transición democrática empezó con una muy fuerte vocación de terminar con el hiperpresidencialismo, se decía en los 80. Y entonces hubo un intento de reforma constitucional y después la reforma constitucional del 94 que efectivamente generó en el papel una enorme cantidad de controles y frenos y contrapesos del poder.
compensar defensor del pueblo, el Ministerio Público Fiscal como un poder independiente. ¿Oficina anticorrupción tiene que ver con eso? No, ahí no fue constitucional, Ajá. pero efectivamente también eso funcionó ahí. El amparo colectivo, la participación de la sociedad civil, el aumento de los derechos, todo eso que generó la reforma del 94 supuestamente debía tender a disminuir el poder concentrado en el presidente. El tema de la persistencia de la corrupción dentro de la política, ¿no puede ser que atraiga a las personas que realmente no tienen vocación o quieren sacar provecho, y aquellas que tienen la verdadera capacidad dice, no me acerco porque voy a terminar corrompiéndome como los demás? ¿Qué se hace? Es un problema cuando la política exige que los protagonistas sean héroes, ¿no? Eso es un problemón. ¿Qué se hace? Bueno, yo supongo que lo que deberíamos hacer es empezar a generar prácticas en la cual la política no sea un juego a todo o nada. Digamos, que el que gana no gane todo y el que pierde no pierda todo, porque si no es desesperante hacer política. Cualquier cosa es suficiente como o necesaria para acumular poder, y si uno no acumula poder, pierde. Claro. Otra vez volviendo a la lógica del presidencialismo, cuando el presidente o el ejecutivo es el único premio que tiene la política, todo el mundo quiere estar ahí, y cuando no está ahí, pierde. De hecho, el miedo a la persecución en la justicia penal, esas cosas claro. que estamos escuchando. Entonces, yo creo que desconcentrar poder, dar más poder a los otros poderes, a los municipios, a las provincias, el desconcentrar poder y volver a armar el sistema de frenos y contrapesos que nos promete la Constitución, sería una manera de que la gente pueda acceder a la política sin miedo otra vez a que la política sea una guerra, ¿no? Claro, y a veces en pos de preservar el sistema o la gobernabilidad, digo, se hacen políticas o se muestran episodios de luchas contra la corrupción que parecen solo un maquillaje, pero no van a fondo, ¿no? Claro, porque otra vez, el sistema que viene desde lejos genera ganadores y perdedores, y claro. los ganadores no quieren perder, obviamente. Entonces, efectivamente, lo que hay que ir haciendo de a poquito es, por un lado, asegurando a la gente que nadie va a morir por las cosas que vamos a hacer, no es tampoco tan grave vivir en un país más o menos razonable y cumplir con las promesas y demás, y prometerle a la gente que entra a lo público que va a poder tener su momento bajo el sol, digamos, que va a poder tener poder, que si hace las cosas bien, al final de su tarea va a poder volver a su casa y a su trabajo normalmente. Sí, debería pasar eso. ¿Es que vos creés que hay una gran desconfianza en el sistema público hoy? Hay una hoy? enorme desconfianza en el sistema público, y eso es un problemón, porque la otra cara de la desconfianza de la gente se llama legitimidad. Digamos, cuando uno no tiene legitimidad, es lo que hablábamos antes. Claro. Si uno emite una norma sin legitimidad, no digo legitimidad de origen, porque los jueces y los legisladores y las legisladoras están todos electos correctamente. Digo legitimidad en la práctica, que yo dicto una sentencia y no se cumple, o los legisladores, las legisladoras dictan una ley y no se cumple. Bueno, eso es falta de legitimidad en el sentido que estoy hablando, porque hay desconfianza. Entonces, la pregunta es cómo se genera legitimidad. Esa es una enorme pregunta, ¿no? Y no solo eso, supongo, me dirás vos, pero también es cómo aplico la ley, porque siempre la discusión está, la ley la tengo, el tema es cómo la aplican, bueno, cómo la interpreto. Exacto, porque ahí también hay un problema conceptual. Siempre se habla de que hay normas, pero que no se aplican. Y yo diría que las normas no son manchitas negras en papel blanco, no son las palabritas que están en un texto. Es una práctica colectiva, una norma. Cuando el semáforo está en rojo hay que detenerse. Bueno,
¿Dónde me detengo? ¿Cuánto antes de la raya? ¿Tengo que hacer luces para detenerme? A las 3 de la mañana en determinados municipios, también me tengo que detener. Bueno, esas cosas que los argentinos, las argentinas comentamos, es porque no tenemos una práctica colectiva armada. Y eso, para mí, eso es que no tenemos norma, que no se sabe qué quiere decir que el rojo es pare. Entonces, volviendo a la cuestión de la legitimidad, ¿cómo aplicar una norma? Si yo le digo a alguien que al final de un juicio, una jueza le dice a alguien al final de un juicio a una persona, te condeno a prisión. Si no hay legitimidad, puede suceder cosa que vimos, que afuera de tribunales se quemen gomas, o se quemen tribunales, o se queme una ciudad entera, o la gente salga a matar gente o a cometer desmanes, como dicen. ¿Por qué? Porque no creen que esa sentencia sea una sentencia imparcial, sea una sentencia de acuerdo a la ley, piensan que es una sentencia caprichosa. Ahora, ¿cómo se genera la legitimidad suficiente para hacer la magia increíble de que una ley, yo digo X y se cumple X? O una jueza, como digo, manda a alguien a prisión y la gente va a prisión, se calla la boca, baja la cabeza y va a prisión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay gente que está trabajando en eso hace mucho y propone que para aumentar la legitimidad, la justicia no solo tiene que hacer justicia técnicamente, sino que tiene que haber algo que se llama justicia procedimental y que tiene 4 cosas que hay que cumplir. Hay que darle voz a la gente tiene que sentir que habló y que fue escuchada, sus argumentos fueron balanceados y escuchados. Respeto, se la trató con respeto, quiere decir que el lugar en donde, por ejemplo, se hace el juicio es un lugar razonable, que es puntual, que la gente es puntual, que lo tratan con cortesía, que hay un baño, que hay aire acondicionado. Imparcialidad, la gente no solamente hay que ser imparcial e independiente, sino parecer imparcial e independiente, que es clave eso. Yo puedo ser el juez más imparcial del planeta, pero si estoy en los abrazos con el abogado de tu contraparte, no voy a parecer imparcial y eso violaría la ética profesional. Y la claridad. Cuando el lenguaje es abstruso, oscuro y demás, la gente cree que eso no es imparcial. Entonces yo tengo que explicar claramente. Entonces, tomé los argumentos, me mostré en forma absolutamente imparcial respecto de las partes, fui claro y respetuoso. Bueno, pareciera que hay pruebas empíricas de que la gente obedece más por estas características de la norma que por amenaza del castigo. Si vos amenazás con castigo, la gente a lo mejor cumple en el corto plazo y si pones policías y cámaras y qué sé yo, se van las cámaras, se va la policía y la gente vuelve a incumplir. Pero cuando la gente cree que la norma es legítima o las autoridades son legítimas en este sentido que me hablan a mí, me tratan con respeto, me dicen lo que... Entonces la gente empieza a cumplir más. Entonces la corrupción no es solamente un problema de ser corrupto. También es gravísimo cuando uno parece corrupto, aunque no lo sea. Entonces cuando uno no da razones, cuando habla no se le entiende, cuando es una falta de respeto permanente porque no me tienen en cuenta, cuando yo hablo nadie me escucha, no tengo canales de... Bueno, tengo la checklist para decir seguramente algo raro está pasando, aunque no esté pasando. Pero tienen que haber canales de participación, supongo, porque si no es lógico que la gente no se crea representada o que no la escuchen. Pensá todas estas características que te di. Para escuchar a la gente, ¿qué quiere decir? Bueno, elecciones, obviamente. Total. Pero lugares de participación y de deliberación, en el barrio, en la ciudad, a nivel nacional, lugares en donde yo pueda decir algo respecto de las normas que me van a afectar a mí. Pensando en AmCham, una empresa, se tienen que enterar en algún momento que le van a cambiar las normas. Entonces se habla de una agenda regulatoria.
el gobierno dice, o quien sea dice, ojo que estamos pensando que esta regulación la vamos a cambiar en algún momento. Otra cosa muy importante, ¿la estás pensando cambiar esta regulación? Sí, bueno, invítame a la mesa para que yo pueda decir lo que, obviamente, invita a todos los demás. Hoy día, por ejemplo, las medicinas prepaga, que tanto se discutió, ¿no? Ese es un ejemplo bueno para esto. Invítennos a la mesa. ¿Van a cambiar el sistema de salud? Discutámoslo. Trátenme con respeto. No salgan en los medios a decir que fulano, mengano, que se opone a lo que yo creo es un X o es un Y. Sean imparciales, no todo lo que puedan ser, obviamente, la política tiene partidos políticos, pero el foro debería ser imparcial. Y díganlo con claridad. El lenguaje tiene que ser, obviamente puede haber lenguaje técnico, pero díganlo con claridad. Entonces, efectivamente, la política electoral, el financiamiento de la política, la libertad de expresión, la regulación de los medios, los espacios deliberativos de un municipio, de un barrio, de una ciudad, son todos lugares que uno podría ver como una oportunidad para construir legitimidad. ¿Nos faltan leyes para garantizar la lucha contra la corrupción? ¿Es el método de cómo se van a aplicar? ¿Cuál es el problema en sí mismo? ¿O hay problemas en la aplicación, tal vez? No, yo no creo que nos falten leyes, en el sentido que no nos faltan textos jurídicos. Nos faltan reglas en el sentido, como dije antes, de prácticas sociales consistentes que hagan carne de esas normas que pusimos en papel. Lo que quiero decir es, hay regulación, no sé, sobre la prohibición de los regalos a funcionarios públicos y demás. Bueno, de a poco uno debería ir construyendo una práctica para saber qué quiere decir un regalo y cuándo, y que todos sepamos cuándo podemos darle algo a un funcionario público, cuando el funcionario público no puede aceptarlo y cuando no puede aceptarlo. Es un ejemplo simplemente de que las normas dicen, está prohibido aceptar regalos, la pregunta es qué quiere decir un regalo. Digamos, si yo invito a comer a un funcionario público, amigo mío, y le pago un café, ¿ese es un regalo? Diferente de cuando un laboratorio invita a un ministro de salud a una conferencia en Cancún y le paga 10 días de vacaciones. ¿Y quién define si es regalo o no? Yo creo que todos tenemos que ir definiendo, de a poquito, con buena fe. Hablando. Al principio de una norma, cuando una norma es nueva, uno no sabe cuáles van a ser las excepciones que uno va a aceptar y cuáles no, y cómo va a trabajar con esa norma. Hay un ejemplo clásico de filosofía del derecho que es un cartel en un parque que dice prohibido ingresar vehículos en el parque. Prohibido ingresar vehículos al parque. ¿Es un cochecito de bebé un vehículo? ¿Es un monopatín de un niño un vehículo? ¿Es un monopatín con motor un vehículo? Bueno, eso se va armando a lo largo del tiempo y la comunidad que usa el parque va acordando que sí y que no. Bueno, lo mismo pasa con las leyes. Nosotros tenemos infinita cantidad de normas, pero tenemos poca práctica normativa, poca conciencia de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y entonces, como creemos que está la norma, ya nos relajamos, cuando en realidad deberíamos insistir en la deliberación y en la práctica para saber cuándo esto está mal y esto está bien. Tenemos normas de conflicto de intereses. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué puede hacer un funcionario público y qué no puede hacer? No, tenemos muchas normas, pero lo que no tenemos es una práctica normativa, una práctica. ¿Y los organismos de control qué papel juegan? ¿Y si son eficaces o no en la Argentina? Déjame pensar un poquito en el organismo de control que es el Poder Judicial. Sí. Las profesiones del derecho, la abogacía y la judicatura, digamos, las dos tienen códigos de ética. Los abogados, obligatorio. Y los jueces y las juezas tienen algunas reglas internacionales para... La Facultad de Derecho no enseñan ética profesional. O sea, los abogados y las abogadas en la Argentina, los jueces y las juezas salen de la facultad,
sin conocer el código de ética que en el caso de los abogados y las abogadas luego van a jurar. Claro. Entonces, la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que los abogados mientan en los escritos? Bueno, ¿qué debería haber? Bueno, debería haber una facultad de Derecho que les enseñe, sí. ¿Un código de ética? Hay. ¿Un colegio de abogados? Hay. ¿Un tribunal de disciplina? Hay. Todo está. Ahora, no funciona. Entonces, vos me preguntás, ¿hay normas? Lleno de normas. ¿Hay derecho? No, no hay derecho. Hay práctica política, no sé cómo llamarlo. Hay una práctica social, digamos mejor, consistente, que cada vez que un abogado o una abogada decide hacer alguna cosa, sabe que esto está bien o está mal. No, no hay. Entonces, dado que no hay eso, no hay reglas. Claro. ¿Hay normas? Sí. ¿Hay reglas en este sentido de que sepamos qué debemos hacer? No. Esa sería mi... es esa idea mítica del fetichismo de las normas. Claro. Escribo una norma, soluciona el problema. Hablando de normas, hay una norma que nos está faltando, o por lo menos no se está cumpliendo. Artículo 86 de la Constitución Nacional, nombramiento del Defensor del Pueblo. Hace décadas que se está pidiendo, las ONG mismo los piden. ¿Qué pasa con eso y cuánto atenta contra la transparencia que puede exigir el ciudadano al gobernante? Bueno, la Defensoría del Pueblo es una de las cosas de las que hablamos respecto de la reforma constitucional 94 y clave en el sentido de que es otro esfuerzo por el control de las políticas públicas, por el control en general, no solo de cuestiones de corrupción, sino en general de que el cumplimiento de las promesas de la Constitución. La institución obviamente funciona, pero no tener titular es clave. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la política no nombra a una defensora o un defensor del pueblo? ¿Qué puede pasar? Bueno, puede haber de buena fe, a lo mejor hay discusiones sobre mejores o peores candidatos. Está obviamente la amenaza de que un defensor, una defensora del pueblo eficiente, eficaz, se controle, no solamente pidiendo informes, sino también judicializando los temas. Y eso es un tema sensible últimamente, toda esta discusión respecto de la judicialización de la política en general. ¿Por qué hay temor? ¿Por qué uno supone que puede haber temor en la política para darle poder a la Defensoría? Bueno, me parece que justamente el temor es que en un clima de falta de confianza entre los actores, cualquier persona va a entrar de un lado o del otro de la grieta, digamos, va a estar de un lado o del otro, va a ser o amigo o enemigo, y entonces la decisión está trabada en el Congreso de la Nación. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Bueno, otra vez, la construcción de confianza. Tiene que haber algún tipo de forma en la que uno empiece a generar confianza. Entonces, por ejemplo, uno diría, bueno, a lo mejor esta es una buena oportunidad. Claro. Presenten a un candidato, una candidata, abran su currículum a la sociedad civil, tengan una audiencia pública, comprométanlo o comprométanla a que las formas en las que se va a manejar la Defensoría van a ser formas deliberativas, abiertas, transparentes, que va a haber una conversación con la política mayoritaria también, que obviamente va a hablar con el Congreso. No sé, hablen, generen confianza. La única manera de generar confianza es estirar la mano. Mostrando tal vez, siendo transparente. Claro. Ahora, ¿por qué esa sensación de la desconfianza generalizada de los ciudadanos con relación a los gobernantes? Digo, tiene que ver, porque siempre la sospecha, ¿no? Es, van a hacer negocios los públicos con los privados. Porque efectivamente nos hemos ¿Cómo se revierte? Porque efectivamente nos hemos traicionado mucho entre nosotros. Digamos, tenemos yo creo que la democracia nació de un pecado original que fue obviamente la dictadura y la violación masiva y sistemática de derechos humanos, desde el lado
del Estado, digamos, del Estado de la dictadura. Pero también nosotros fuimos la sociedad que dijo algo habrán hecho cuando la gente la secuestraban y la desaparecían. Entonces, hay un tema muy básico de confianza entre nosotros, de desconfianza entre nosotros. Y claro, es cierto que la política ha hecho esfuerzos durante diferente tiempo para ganarse nuestra confianza. De hecho, no hemos tenido más golpes de Estado, votamos razonablemente, no hay violencia política en las calles en la Argentina, hemos ganado muchas cosas, pero en otras muchas no nos hemos ganado la confianza mutua entre nosotros. Nos hemos traicionado, digamos, la moneda, la inflación, los eventos de corrupción, las brutales muestras de arbitrariedad, la violencia institucional en algunos casos y demás. ¿Y las medidas económicas? Bueno, por eso. Por ejemplo, sí, Corralito, sí. pensé. Sí, sí. O cuando nos manotearon los ahorros en los 90, el 2001, sí, los diferentes corralitos, la permanente inflación, un país que vive en más o menos permanente inflación, es obviamente una falta de confianza absoluta en el peso, en la forma en la que nosotros tenemos de intercambiar bienes y servicios. Entonces, bueno, ¿cómo se construye confianza? Bueno, alguien tiene que empezar. Los saludos, como nos saludamos tradicionalmente, son símbolos de confianza, ¿no? Yo estiro la mano para que alguien me estreche la mano, eso es para mostrar que no estoy armado. El abrazo en realidad es palparme de armas. Te muestro que no tengo armas. La caída de la cabeza japonesa es poner la cabeza desnuda para que el otro, si tiene un arma, haga lo que quiera, mostrarnos. Los gestos de confianza empiezan así. Empiezan, en algún sentido, entre comillas, irracionalmente. Alguien tiene que empezar diciendo, propongo para defensor o defensora del pueblo esta persona. Pero eso no es del partido. Pero mirá, tiene estas características. Mirá, esta movida es un comienzo de... Y del otro lado, ¿qué va a venir? Si nombraste este, mejor nombraste otro. Bueno, entonces no nombro más a alguien que podamos... Pero si del otro lado dice, es un gesto de restricción, es un gesto de imparcialidad. ¿Cuánto influye el diálogo ahí, me parece? Pero es o el debate. Es fundamental. La idea de deliberación de diálogo, que en la Argentina en algunos lugares está vista como una ingenuidad, es básica. Digamos, ¿cuál es el enemigo de la democracia? El enemigo de la democracia es creer que uno tiene razón. Es estar seguro que uno tiene razón. Es un viejo discurso de un juez norteamericano. El espíritu de la libertad es aquel que no está seguro que tiene razón. Si uno está seguro que tiene razón, no hay nada que conversar con nadie. Claro. ¿Y entonces, y el tema del diálogo es clave porque si uno duda que tiene razón, va a escuchar argumentos de la otra persona y va a decir, mira, qué interesante. Si uno no tiene esa actitud de, mira qué interesante, no hay manera de generar buenas decisiones, porque uno no tiene la imaginación para ponerse en el lugar de todos, no tiene la información completa, y la apuesta de la democracia es que entre gente rara, gente muy diversa, vamos a arrimar argumentación e información a la mesa de decisión y las decisiones van a ser mejores. El acceso a la información pública, digo, ¿qué papel juega en todo esto? Derecho fundamental, por otro lado, en un sistema democrático. Es clave. Si no tenemos información, no tenemos investigación, no podemos tomar decisiones correctas. En todos los lugares donde la humanidad floreció brutalmente, fueron intersecciones de caminos. Digamos, Atenas, gran parte de los sabios griegos son extranjeros en Atenas. En Roma, un cruce de caminos. Venecia, un cruce de caminos. París, Londres, Nueva York. Buenos Aires en su momento, Argentina en su momento. Un cruce de caminos. Gente rara diciendo cosas raras, trayéndonos nuevos argumentos y nueva
información. Si no tenemos eso, vamos a cometer errores. Yo solo, decidiendo solo, obviamente voy a cometer errores, porque no voy a tener en cuenta la perspectiva de un grupo al que yo nunca escuché, porque no voy a tener información respecto de posibles consecuencias, porque, bueno, la inversión en investigación, la inversión en libertad de expresión, la inversión en medios de comunicación, en redes sociales vibrantes, supuestamente debería generar simplemente mejores decisiones. Claro. Ahora, hagamos una encuesta entre la gente y siempre te va a hablar de la corrupción un poquito más abajo. Le preocupa, le molesta, pero siempre te la pone ahí abajo, siempre pone otras cuestiones, lo económico, la inseguridad. ¿Por qué la corrupción aparece ahí abajo y no aparece nunca en el primer lugar, por ejemplo, si tanto nos preocupa? Bueno, las preocupaciones de la gente en países tan radicalmente desiguales como el nuestro, cada vez más pobres como el nuestro, cada vez con más inseguridad en todo sentido de inseguridad como el nuestro, bueno, la gente tiene miedos y les preocupan cosas muy inmediatas. Entonces, la corrupción, para mostrar que la corrupción pega en eso, hay que hacer un camino. Entonces, decir que, no sé, el conflicto de interés de estar de un lado y del otro lado de la mesa, el arreglo de una contratación pública, bueno, que eso genere pobreza, desigualdad y demás, bueno, hay que hacer un argumento. Por eso me parece que fue tan importante, en algún sentido, algunos momentos de la sociedad civil que logró eso. Estoy pensando en 11, la tragedia de 11, o alguna de esas donde el eslogan era la corrupción mata. Claro. Entonces, bueno, ahí hay una conexión bastante directa, pero en general la gente no ve eso y tampoco sabe qué podría hacer respecto de la corrupción. Por supuesto, uno le dice a la sociedad civil, lo primero que tenés que hacer es que si te piden una coima, decir que no. Claro. Pero la cuestión es que... Si no está el coimero, claro, la coima no está. Exacto, pero cuando uno está metido en una cuestión de corrupción sistémica en donde la persona que compite conmigo en mi negocio coimea y yo no, y entonces los negocios van a ella y no a mí, bueno, otra vez la cuestión de pedirle a la gente que sea héroe, ¿no? Claro. Quiero la última pregunta, Sí. sé que no es específica tal vez, pero me interesa tu opinión. La corrupción sistemática en el Estado, ¿cuánto implica en la pérdida de competitividad, por ejemplo, en las empresas? Bueno, supongo que es clave, en el sentido que todo esto aumenta los costos económicos. Lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es el gran invento de una sociedad para bajar costos? Bueno, la promesa, el contrato. Arendt decía una cosa muy interesante respecto de la naturaleza humana. Decía, los seres humanos tenemos dos problemas. No podemos deshacer lo que hicimos en el pasado ni asegurar lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces generamos dos instituciones básicas, que es el perdón y la promesa. Entonces, hacia el futuro, que era lo que me estabas preguntando, de qué seguridad nos podemos dar entre todos, qué confianza podemos generar, la institución básica es la promesa, digamos, que prometer que vamos a hacer tal cosa y cumplirla. En términos jurídicos es el contrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las empresas, la construcción de seguridad hacia el futuro es que yo diga que prometo, o una ley que diga vamos a regular los regalos a los funcionarios públicos y se cumpla. Ahora, la cuestión es qué quiere decir que se cumpla y cómo se construye esa práctica. Bueno, supongo que, como hablamos, empezándolo a hacer, digamos. Alguien tiene que empezar. Supongo que los empresarios diciendo que no, los abogados, las abogadas, cuando viene un cliente y me pide hacer algo fraudulento, diciendo que no, y diciendo que no colectivamente. ¿Qué quiere decir diciendo que no colectivamente? Que cuando alguien incumple, lo sancionemos. Que las instituciones funcionen para defender a los que decimos que no cuando otros dicen que sí. Entonces, esa me parece que es
la esperanza, digamos, de la construcción de, como llamarlas, la seguridad jurídica o el derecho, la práctica social en una democracia constitucional. Charlando y acordando y cumpliendo lo que acordamos. Muy bien, planteados los temas. Gracias, Martín. Muy amable, un placer. Gracias a usted.